Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón. Y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios les habla este servidor, José. Porque soy tu revelador. Soy el que soy. El problema del ser humano es que siempre está buscando alguna frase importante o algo, supuestamente para aprender algo. O sea, tenemos una idea completamente equivocada de lo que es la vida espiritual. La gente piensa que la vida espiritual es aprender cosas y resulta que no es así. Ese realmente es el problema, que no se practican las cosas que se aprenden. Y ahí sí es un grave, pero gravísimo problema porque pues no estamos haciendo nada. La idea de la humanidad acerca de la espiritualidad es que pues tiene un libro sagrado, puede ir a un curso, puede hacer ciertas cosas y pues supuestamente logra la espiritualidad. ¿Qué tan errados de verdad están en cuanto a lo que es la vida espiritual? Porque la vida espiritual no depende realmente de ese tipo de cosas. Sí, claro, es importante, por ejemplo, que leamos estos textos sagrados. Hay muchas cosas interesantes que nos pueden mostrar cosas muy bonitas, por ejemplo, de aquellas personas que conocían a Dios y todo eso, que tenían ese encuentro con Él. Eso nos puede ayudar a nosotros más o menos para que nosotros podamos encontrar nuestro camino. Pero el camino de ellos es muy diferente al de nosotros. Mira, en aquel tiempo, por ejemplo, un Elías ya no tenía la Biblia, no tenía nada de ese tipo de cosas. Sin embargo, este hombre pudo lograr una fusión con el Espíritu de Dios, que ahí lo dice claramente, de que él desapareció porque Dios se lo llevó. Lo mismo que Enoc también. ¿Ven? También desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces uno se da cuenta de todo este tipo de cosas, de que estas personalidades estaban interesadas más bien en otro tipo de cosas, no tanto en aprender frases, sino realmente como lograr esa unión divina con nuestro Padre Creador. Y eso es lo que ellos realmente hacían. Y cuando hacían ese tipo de cosas, pues claro, no hay nada que hacer, pues ahí sí ya hay espiritualidad. El problema moderno es que nosotros queremos aprender cosas, supuestamente, para ser espirituales. La verdad no tiene sentido. Entonces, por eso es que no llegamos de verdad a esa vida espiritual como debe ser. Y ahí no la pasamos todo el tiempo. Ahora, hay una cosa muy importante también. Tenemos un cuerpo material que necesita alimentación, una mente que también necesita alimentarse, y el espíritu también necesita alimentarse, ¿ven? Hay que mirar todo este tipo de cosas, cómo alimentamos cada una de estas partes. Pero nos hemos centrado más que todo en la parte física, en cómo alimentar el cuerpo, cómo tener una salud muy buena y así sucesivamente, y que supuestamente eso es la vida espiritual. Sí estamos errados un tanto en eso. La vida espiritual no es eso, sinceramente, es otra cosa. Sí, claro, vuelvo y digo, es importante leer y saber un poco de estas cosas, pero no quiere decir que si tú haces todo eso, entonces te vas a volver espiritual, porque no puede ser de esa manera. No tendría sentido realmente, ¿bien? Entonces, es importante. Jesús dijo algo muy importante. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como alimento realmente mi alma, porque así debería de ser. ¿Cómo voy a alimentar mi alma con todo esto? El alma no se alimenta en ningún momento con cosas materiales, ya lo sabemos. Dice que con toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero entonces, ¿qué decimos? Bueno, listo, la boca de Dios. Entonces, ¿dónde están esas palabras de la boca de Dios? Pues bueno, están solamente en las escrituras sagradas, no puede estar en otra parte. Pero también dicen de que Dios Padre en aquel tiempo pues dio la verdad a esa generación, pero que no se ha negado en concederla a otras generaciones, por ejemplo como a estas generaciones, ¿bien? Él sigue hablando y Él sigue haciéndolo a través de muchos maestros de verdad que están haciendo cosas interesantes. Entonces la idea es que nosotros, ¿cómo nos alimentamos? Pues de esa palabra. No vayan a creer ustedes, porque seguramente estarán esperando de que Dios va a bajar y que les va a hablar, como dicen muchos pastores. Es que Dios me dijo que tocaba hacer esto, que tocaba hacer lo otro, que tocaba... Pero siempre es para el bolsillo de ellos, o sea, siempre tiene que ver con el bolsillo de ellos. Él dijo que pues, tenían que diezmar, que tenían que hacer esto, tenían que hacer cosas que tienen que favorecerlo a Él. Pero no va en contra en ningún momento, porque como va a ir en contra, no ve que Él es el aliado, o sea, no puede ser. Entonces ahí nos damos cuenta de que no es una comunicación con Dios, sino simplemente una idea puramente personal, una idea que no tiene sentido. Es bien interesante, de verdad, este concepto de espiritualidad que tiene la humanidad, un concepto que viene directamente del ego, que viene directamente de estas personalidades rebeldes, y que pensamos que con eso es que vamos a lograr supuestamente la espiritualidad. No es así realmente, y eso no es así. A medida que tú vas despertando, te vas a dar cuenta que no era así realmente, que lo más importante de verdad de esto es una unión, es una alianza, es un vínculo con Él. Y Jesús mismo lo dijo, una rama despegada del árbol no va a hacer gran cosa, y Él lo puso en esas comparaciones que dio sobre la vid verdadera y todo eso. Él lo explicó de muchas maneras. Entonces, hay una cantidad de ejemplos importantes que Él ha dado.
pero que tristemente se han tomado de manera diferente. Mira que una de las cosas importantes que él expresa en medio de todas esas tentaciones, que realmente son tentaciones que podrían ser del ego. Mira que aquí el Padre, cuando nos damos cuenta de estas aparentes tentaciones que le hizo Lucifer, que de alguna manera, si hubiera cedido al ego, pues de verdad son las tentaciones que hace Lucifer. No está descabellado de que en la Biblia diga de que fue el diablo el que le hizo este tipo de tentaciones. No está descabellado, realmente es correcto. ¿Por qué? Porque si tú escuchas al ego, realmente estás escuchando a esta personalidad rebelde. En aquel tiempo ellos tenían una idea muy diferente de ver las cosas y ellos pensaban que era así. Y realmente tenían razón, o sea, tenían razón. Si tú escuchas la voz del ego, pues estás escuchando la voz de estos rebeldes. No hay nada que hacer, porque eso es lo que haría estas personalidades rebeldes en un momento como esos. Cuando le dice Jesús, lógicamente al estar allí en el desierto, él no estaba siendo tentado, ni fue llevado, como dice en la Biblia, que fue llevado por el Espíritu de Dios para que fuera tentado por el diablo. No, no es realmente ese tipo de cosas. Él fue a tomar unas decisiones antes de empezar su ministerio. ¿A qué cosas tenía que ceñirse? Y entre ellas, lógicamente, era su persona. Se supone, lógicamente, que toda persona tiene un compromiso con su propia carne. Así de sencillo. Y si tú tienes poderes y si tú tienes esto, pues lo vas a usar para ello, para protegerse. Pero Jesús tomó algo totalmente diferente. Él dijo, no lo voy a hacer. ¿Qué haría, por ejemplo, una persona en una situación de esas que esté solo? Tiene poderes para convertir una piedra en pan y poder comer, poder producir alimento de la nada. Podía hacerlo, porque él es el creador y tenía todos los poderes, tenía todo en sus manos para hacerlo. Pero él simplemente se niega a hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué se niega? Porque él no quiere rebajar a sus hijos. Sus hijos no tienen ese poder para convertir una piedra en pan y no aguantar hambre. Entonces el Padre Creador decide vivir su vida tal cual como la vive cualquier ser humano. O sea, es decir, esperar, hacer las cosas de esa manera. Y aquí es donde viene la tentación. Pero ¿cuál es la tentación? La tentación del ego. O sea, él se adelantó realmente al ego, se adelantó. Si tiene hambre y estaban pasando todo ese tipo de situaciones, bueno, él dijo, yo podría decir, ¿qué puedo hacer en este momento teniendo todos los poderes? ¿Sí? ¿Decir que estas piedras se conviertan en panes y no morir? No, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es algo muy interesante, de verdad. Toda palabra que sale de la boca de Dios es lo que realmente alimenta nuestro ser. ¿Y cómo nosotros deberíamos entonces de alimentarnos? Si realmente, pues si es de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿cómo nos alimentamos? ¿Tomando esto como conferencias o tomando esto como realmente un alimento? Si lo tomamos como un alimento, vamos en forma correcta. Si lo tomamos como una conferencia, entonces vamos a criticar todo, porque yo tengo mi punto de vista. Pero si yo lo tomo realmente como un alimento, pues yo no critico, simplemente voy comiendo lo que me parece más interesante, pero no voy a estar criticando ni nada. Ven esto tan interesante, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a alimentarme? Escuchando realmente las palabras de Dios. ¿Cuáles son esas palabras de Dios? Bueno, pues yo, de acuerdo a mi propio ser y de acuerdo en unión con el Espíritu de la verdad, pues yo voy a encontrar esas palabras de verdad. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios es por la que realmente vive. Así debe ser. Al tomar Jesús ese tipo de decisión, de decir, no voy a utilizar mis poderes para estas cosas ni nada, pero me voy a elevar en un poco más arriba para poder vivir desde otro plano. Y mira que el Padre Creador vivió desde un plano diferente. Sin embargo, la humanidad no se atreve a vivir desde ese otro plano, que es donde nosotros deberíamos vivir. Como hijos de Dios, pues deberíamos vivir de verdad en el plano espiritual, porque Dios Padre es espíritu. Allí deberíamos vivir. Y si nosotros vivimos en el plano espiritual, pues ¿qué cosas me pueden dañar? Dime, ¿qué cosas pueden dañarme? Nada, ¿verdad? Nada me puede dañar, porque yo estoy viviendo en un plano espiritual. Ya les comentaba acerca del perro. Yo disfrutaba mucho eso, que los perros llegaban allá a la orilla del árbol, yo estaba arriba en el árbol y pues me reía porque los pobres animalitos no podían escalar el árbol, ¿verdad? Yo estaba en una posición diferente de estos animalitos. Entonces, es lo mismo. El Padre Creador, él estaba viviendo en un nivel diferente. Siempre vivía independientemente de todos los seres humanos, de alguna manera. Aunque compartía con ellos, vivía de forma independiente de los seres humanos y por encima de ellos realmente. ¿Por qué vivía por encima de ellos, verdad? Porque él escogió trabajar en la mente y vivir en el espíritu. Claro, pero tenía su domicilio en este planeta, que era el cuerpo de Jesús de Nazaret.
Ese era su domicilio, y ahí cualquiera lo podía encontrar porque miraba el cuerpo o lo que sea y ahí lo encontraba. Imagínate si no hubiera tenido el cuerpo, pues no lo encuentran. Aunque es bien sabido que cuando una persona está unido al Espíritu, pues se encuentra, no hay nada que hacer, encuentra el Espíritu de la verdad, encuentra todos estos ayudantes divinos. Pero si no, pues no va a hacerlo. Pero de todas maneras era una forma para mostrarle a la humanidad de que allí había un domicilio, y ese domicilio era Jesús de Nazaret. Pero el verdadero Hijo de Dios estaba viviendo en otro plano, un plano espiritual. Por eso era que él vivía, vuelvo y digo, independientemente de todos los seres humanos, por encima de ellos. No estuvo jamás ni por un instante dominado por una influencia puramente mortal. No, para nada. Ni siquiera estaba metido con un juicio frágil humano. Nosotros sí, nosotros estamos enredados en todo ese tipo de cosas. Si alguien dice, si no dice, pues ya estamos enredados, ya estamos ahí caídos, ya estamos perdidos. Para él no, porque él estaba viviendo en otro nivel, ¿verdad? Él estaba en un nivel superior. Y eso es bien interesante, de verdad, que nosotros abramos los ojos y nos demos cuenta de este tipo de cosas. Mira, él no prestó atención alguna, por ejemplo, a la opinión pública. No, es que Jesús esto, Jesús lo otro, Jesús no. Simplemente él no prestó atención porque pues él estaba en otro nivel. Incluso las alabanzas y todo eso, oh, tú eres el duro, tú eres esto, tampoco le molestaban. O sea, no había nada realmente, no le molestaban para nada. No lo afectaban, como se dice. Ni alabanzas para bien, ni alabanzas para mal, no le afectaban. ¿Por qué? Porque él estaba en otro nivel. ¿Ven? Ahora, esto no quiere decir que una persona, cuando llega a estos niveles, es una persona antisocial. Ustedes no lo pueden practicar, hermanos, porque es que ustedes, el problema del ser humano es que escuchan algo y quieren imitarlo. Imitar. Pero es que el comportamiento del maestro era motivo de un crecimiento. Era el resultado de un crecimiento. Era el resultado de que realmente estaba viviendo en esos planos. No estaba meramente imaginándose, sino que realmente lo estaba viviendo. Ustedes pueden imaginarse en todo eso. Y pueden decir, no, pues de ahora en adelante yo no voy a prestar atención a nada, a estas cosas, y voy a dejar todo de lado. No voy a pedir disculpas, no voy a hacer nada. El Maestro Jesús, pues nunca pidió disculpas en ningún momento. ¿Por qué? Porque pues todo lo que él estaba haciendo lo hacía muy bien, muy correctamente. ¿Ven? Muchas veces él nunca lo hizo realmente. Tampoco se detuvo para corregir malos entendidos ni el uno ni el otro. Nada, ni siquiera contra él. No, en ningún momento. Sí son diferentes, definitivamente, las cosas cuando una persona vive en esos niveles. Cuando vive en un nivel espiritual, las cosas materiales realmente no le afectan para nada. Pero nosotros sí. ¿Pero por qué pasó eso? Porque Jesús tomó una decisión. En otras palabras, renunciar a su propio ser. Ojo, renunciar a su propio cuerpo, porque él hizo una decisión muy importante ante la primera fuente y centro de todas las cosas, su Padre en el cielo, de decir, no me voy a defender. Y así lo hizo, nunca se defendió. O sea, nunca defendió su cuerpo. Vean eso tan importante, nunca lo hizo, no lo hizo. Y claro, él utilizó ciertos métodos, por ejemplo, para no ir a correr riesgo, para no ir a meterse en las garras del lobo, como se dice. Pero él, cuando llegó el momento de que lo fueron a apresar, simplemente estuvo pendiente, simplemente, venimos por usted, dijo, bueno, aquí estoy. Lo vamos a crucificar, bueno, ahí estoy. Estaba en la cruz, podía utilizar el poder, tanto que los ladrones que estaban al lado y lado decían, bueno, pero con todo el poder que tiene, ¿por qué no se baja de esta cruz y nos baja a nosotros? Pero mire que no lo hizo en ningún momento. No, porque es que las cosas de Dios no son así. Pero ¿cuál es la forma de ustedes ver a Dios? Bueno, pues que si tiene poder, pues lo va a utilizar para todo ese tipo de cosas. ¿Se dan cuenta? Voy a utilizar el poder para esto. Eso es una forma equivocada de ver a Dios, una forma que no tiene sentido. Él tomó esa decisión, y al tomar esa decisión de no defenderse, pues él estuvo listo realmente para ir a la muerte en la cruz sin ninguna objeción, sin ninguna resistencia. ¿Se dan cuenta? No utilizó ningún argumento, no hizo nada. ¿Por qué? Porque él renunció completamente a eso. Pero el ser humano no va a renunciar a eso. Jamás, no puede hacerlo. Es más, una cosa es que ustedes renuncien al ego y otra cosa es renunciar a ustedes mismos como cuerpo. Que eso fue lo que hizo el Padre Creador. Él renunció realmente a él mismo como cuerpo. Siempre estuvo más allá de sus niveles corporales. Es decir, vivió una vida espiritual en el planeta. Ahora, no quiere decir por esto, vuelvo y digo, que ustedes digan, bueno, pues no me voy a defender. No, porque es que este es el resultado, vuelvo y digo, de un crecimiento. Ustedes dicen, no me voy a defender. Entonces llega un animal y pues aquí me quedo para que me trague, o aquí llego para que haga lo que quiera conmigo. Pues no. O un ladrón, o un asesino, o cualquier tipo de cosas. No, pues no, eso es el resultado de un nivel. Ustedes no pueden hacer ese tipo de cosas. Eso, el ego es astuto. ¿Y por qué pasa eso? Si tú le llevas la idea al ego de hacer eso, el ego le va a decir, sí, ve, nosotros ya somos espirituales, tú ya no debes buscar nada más, y te vas a jactar de eso que hiciste, porque tú te vas a sentir bien de que hiciste algo correcto, porque eso lo hizo Jesús.
Por ejemplo, la gente religiosa que decide ir a Tierra Santa, supuestamente, porque allí fue donde caminó Jesús. Y eso supuestamente los hace santos. O sea, son cosas que no tienen sentido. Pero para ellos, pues eso es santidad. Pero ustedes saben que desde el punto de vista espiritual toda la Tierra es santa, porque la Tierra realmente, pues no tiene ningún problema. La Tierra no es el problema es la humanidad. El problema es la humanidad, no la Tierra. Y ese ha sido todo el problema realmente en este mundo. Pero bueno, el ser humano quiere imitar. Por eso les digo, tienen que tener cuidado porque el ego es muy astuto. Y después de que ustedes se metan en eso, entonces van a decir, ¿sí ve? Yo hago esto, yo ayuno. Mire por ejemplo lo del ayuno. Nunca la gente entendió de qué se trató ese retiro que hizo el maestro. El maestro se retiró, realmente fue a tomar unas decisiones, que eso pues lo vamos a hablar más adelante en estas conferencias. Él se retiró, fue a tomar unas decisiones entre un ser humano común y corriente y un ser divino. Entre el ego y un ser divino. El ego diría en ese momento, ¿sí ven? No fue que el diablo lo tentó y le dijo, oye mira, usted como tiene hambre, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. No. El ego diría, bueno, si tiene tantos poderes, entonces convierte estas piedras en pan. Que vuelvo y digo, no está mal pensar que sea del diablo, que sea de estas personalidades rebeldes, porque eso precisamente es lo que pensarían estas personalidades rebeldes. Y es loable. De hecho, yo he puesto mucho esa cita, y seguramente algunas personas que conocen esta gran verdad dirán, no, pero es que está diciendo algo mal, hay algo que no es correcto. Pero si ustedes lo miran de fondo, no hay nada incorrecto. Porque realmente si tú actúas de esa manera, actúas de acuerdo a ese hijo demoníaco que es el ego. El hijo del mal es el ego. Y el ego es el que ha tenido a la humanidad precisamente como la tiene. ¿Se dan cuenta? Entonces, he ahí las cosas que lo ponen a uno de verdad a pensar en todo este tipo de cosas. Es un tanto complicado de verdad esta situación. Y nosotros debemos empezar a cambiar esta forma de ver las cosas. Que todo nuestro cambio sea el resultado de un crecimiento. Y no que nuestro cambio sea el resultado de haber escuchado unas palabras tomadas por el ego para tratar de hacer ese tipo de cosas. No tiene sentido realmente. Pocas veces, vuelvo y digo, él se detuvo para corregir los malentendidos o resentir una interpretación errónea. Él pocas veces lo hizo realmente. Sí, seguramente lo hizo en alguna ocasión, pero la verdad no fue mucho. La verdad no le prestó mucha atención porque él estaba en otro nivel. El maestro nunca estaba excitado, enojado o desconcertado. ¿Por qué no podría estarlo? Pues simplemente porque estaba en otro nivel. Ah, claro, pero podemos decir, es que un día él estuvo como disgustado y se alteró y se enojó. Sí, él se alteraba, en algunos momentos se alteraba. Lo hacía más que todo era por corrección de verdad a estas personas. Por ejemplo, cuando sacó a aquellos mercaderes del templo, cuando de pronto sus discípulos no entendían las cosas y tomaban al revés las palabras, él se alteraba realmente y les hablaba. ¡Ey, espera un momentico! Es que eso no debe ser de esta manera. Mire, las cosas son de esta manera. Él lo explicaba. ¿Cómo se atreve? ¿O cómo cree usted? ¿O cómo piensa? ¿O por qué piensa de esta manera? O también decía, ¿qué es lo que le pasa? Que no ve las cosas desde el punto de vista espiritual, sino solamente material. Eso se lo decía a sus discípulos. Así se alteraba. Lo que pasa era que no estaba enojado, realmente. Él no estaba enojado. Tampoco estaba desconcertado ni nada de esas cosas. Sí estaba triste, porque sí, realmente él estuvo triste muchas veces, si ustedes se dieron cuenta. Y si han leído la historia, se dan cuenta de que él lloró también. Pero no desalentado, decir, no, es que yo no puedo, no, es que mejor dicho la vida, eso no tiene sentido. Mira que él era otra cosa, pero ustedes, bueno, esto no lo pueden imitar. Esto sí, por más que ustedes quieran imitarlo, no lo van a poder imitar. Si ustedes están enojados, no hay nada que hacer. Pero él no era así realmente, él no estaba así de esa manera. Mira todas estas cosas que son el resultado de un crecimiento. Pero la humanidad, al escuchar estas palabras, seguramente ellos empezarán a hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el ego les dice que hay que hacerlas y que si tú lo haces, entonces vas a ser espiritual. Y ahí es donde viene el problema. Porque si tú piensas que eres espiritual porque practicas estas cosas, o porque lo estás haciendo, porque lo estás imitando, que eso es una mentira, pues entonces no vas a hacer nada más. Te vas a sentir orgulloso de haber hecho eso, pero tu crecimiento va de mal en peor. Hay personas que son muy polémicas, por ejemplo, y casi siempre están en desacuerdo, siempre están poniendo objeciones, están discutiendo. Pero mira que Jesús habló algo muy importante y me parece muy bonito una vez que tuvo una reunión con algunos líderes y de pronto Pedro tuvo la ocasión de hablar con un personaje que él era adorador del fuego, algo así. Y él trató de convencerlo, pero no pudo hacerlo. Pedro no pudo hacerlo definitivamente. Pedro no pudo. Pero Jesús después habló con él y este hombre decidió buscar las cosas de Dios. Decidió buscarlas de verdad de corazón. ¿Por qué pasa eso? Porque es que nosotros estamos y nos enfrascamos en un sistema
de teologías. Ya nos enfrascamos en cosas que no tienen sentido. ¿De qué te sirve ganar una discusión sobre teología? Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, en las conferencias que tenemos en YouTube, eso es lo que pasa. Hay teología, pero no hay crecimiento. No es que el nombre de Jesús no se dice Jesús, sino Yeshua. Y es que no sé qué, y es que sí sé cuándo, y es que no se debe decir de tal manera, y es que eso es pura teología. Y es que etimológicamente tal cosa, pero es que, o sea, uno dice, pero ¿qué le pasa? O sea, a las personas, ¿qué les pasa? Se enfrascan en ese tipo de cosas. Este tipo de personas nunca van a aprender realmente, porque ellos están interesados en discutir sobre teologías. Jesús nunca atacó los errores de estas personalidades, ni tampoco mencionó jamás los defectos de estas enseñanzas de estos líderes. Por ejemplo, como sí lo hizo Pedro, que decía, no, es que eso no está bien, este tipo de cosas no están bien. Las cosas no son así, y empezaron a discutir sobre eso. Y pues la idea no es esa. Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en el gobierno de Dios hay personas que pues eran de diferentes religiones. Pero cada vez que van escuchando se van perfeccionando y se van dando cuenta de que pues no, que las cosas no eran por ahí. Y un día terminan de verdad buscando a Dios de corazón. En cada paso que él daba no atacaba a nadie en ningún momento. Al contrario, le daba cosas nuevas y se ponía de parte incluso de estas personas en algunas cosas. Trataba de buscar como lo más importante de lo que ellos enseñaban y se pegaba de allí y de allí ampliaba todo ese tipo de cosas. Eso me parece muy bonito. Mira, él no discutía. Él hacía cosas de verdad que iluminaran los ojos de esas personas. A veces eran encuentros muy casuales, pero él los aprovechaba y aprovechaba ese tiempo de tal manera que estas personitas empezaban a sentir un deseo muy inmenso por buscar a Dios. No denunciaba los errores, sino que al contrario, les daba algo más. Mientras que Pedro no, Pedro sí era denunciando. Entonces le dijo, es que usted no puede ser de Dios porque usted está adorando el fuego y todo ese tipo de cosas, y mire que la Biblia dice, y mire que esto dice, que eso no se puede hacer, y que todo el cuento. Y entonces se enfrascó en una situación teológica de quién sabía más y cómo debería de ser, y que la vida espiritual consiste en que usted cumpla esto y que cumpla lo otro. Pero no se dedicó al crecimiento, no se dedicó a darle algo a alguien. Pedro vino a comprender mucho eso después. Mira, por ejemplo, otro punto también, que si uno se da cuenta, muchas personas dicen, no, yo no sigo ese maestro porque mire cómo viven, o mire ese discípulo, mire cómo que es que no practican, dicen, pero mire, es que no practican, dice la gente. Y yo he escuchado eso muchísimo, dicen, pero yo para qué voy a escuchar eso, si al fin y al cabo, mire cómo se porta ese fulano, mire cómo se porta aquel otro, mire cómo se porta aquel otro, ¿para qué voy a seguir eso? No dicen del maestro, sino mire cómo se porta este, mire cómo se porta aquel, mire cómo se porta aquel. ¿Para qué? Si están hablando algo pero no están practicando nada. ¿Nos damos cuenta de eso? Ese tipo de cosas, la gente lo practica a diario. ¿Por qué? Porque ellos no están interesados de verdad en conocer la verdad, sino simplemente en enfrascarse en unas situaciones puramente teológicas que no tienen sentido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto, porque la Biblia dice lo otro, porque tal cosa y porque tal otra. ¿Se dan cuenta? Equivocados de verdad. Eso no es espiritualidad. Esas cosas no tienen sentido. Nosotros como hijos de Dios deberíamos de ver las cosas desde otro punto diferente. Mira, si analizamos esto y lo miramos de esa manera, por ejemplo, en el gobierno de Dios, pues hay muchos discípulos, hay muchos discípulos, claro, entre ellos hay algunos que no están bien, claro que sí, pero son muchos más que 12 discípulos que tuvo el maestro, que no es nada. O sea, eran poquitos, realmente poquitos, hablo de discípulos, no era multitud que el maestro habló, sino de aquellos de confianza que él tenía. Y esos de confianza, hubo uno que no estuvo de acuerdo, de hecho lo entregó y lo mató, se puede decir, que fue Judas. Otros desconfiaron enormemente de él. Otros definitivamente estaban en gravísimos problemas. La mamá, María, pues llegó a un punto en que, pues, ¿será que sí? ¿Será que no? No creo que sea realmente el prometido. No creo que sea el Hijo de Dios. No creo que sea esto. Ella también lo dudó. Y era la mamá, oye, la mamá. La mamá, los hermanos dudaron de él. Todo el mundo dudó, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿Qué quiere decir con eso? Pues uno de los hermanos estuvo en la cárcel. Entonces cualquiera hubiera podido decir, no, pero yo que voy a seguir a Jesús. Analicen, el hermano de Jesús fue a la cárcel. La mamá no cree. ¿Yo cómo voy a creer en si al fin y al cabo nadie cree? Mira, ni siquiera la mamá cree ni los hermanos. Un seguidor de él lo traicionó. Y se porta peor, se porta de una manera horrible. Entre ellos hay discusiones. ¿Cómo voy a seguir a Jesús? ¿Cómo voy a seguir a Jesús con un tipo de cosas de estas? Esa es la lógica del ego. Y la lógica del ego es que el otro tiene que ser santo para que tú seas santo. Es que aquel se porta muy mal y por eso yo me porto así. Es que aquel no es espiritual, ¿yo cómo voy a ser espiritual? Es que miren los discípulos muestran lo que el maestro es. Qué equivocados están, ¿verdad? En los 12 apóstoles de Jesús y en la familia de él pasaron muchísimas cosas. El único de los hermanos que los siguió, de verdad, fue Santiago. Ese fue el único que se dedicó y dijo, sí, mi hermano
Definitivamente es el Hijo de Dios y lo sigo. Y hago las cosas de esa manera. Pero de resto los demás no. Y él tuvo varios hermanos, pero no lo hicieron. Entonces cualquiera hubiera podido decir, no, pues Santiago lo que pasa es que está mal. El hombre está pensando mal, porque está siguiendo a un hombre que ni la mamá leyó en él. Y Juan el Bautista, que fue el que estuvo adelantado, hablando de él, pues también dudó de que él fuera incluso el elegido. Porque él manda una caravana y le pregunta, ¿es usted o esperamos a otro? Si miramos las cosas desde ese punto, y con la lógica que ustedes tienen, seguramente no hubieran seguido al Maestro Jesús. Porque ¿cómo lo iban a seguir? Imagínate eso. El comportamiento de sus discípulos daba para que tú no lo siguieras desde el punto de vista del ego. ¿Se dan cuenta? Porque es que la humanidad, vuelvo y digo, está tomando la espiritualidad por la espiritualidad del otro. ¿Acaso no será más bien que la espiritualidad será algo muy personal y que no tiene que ver tanto con el otro? Al contrario, si tú eres luz, puedes alumbrar a otros. Si esos otros no quieren esa luz, bueno, pues no es culpa tuya, pero tú lo estás haciendo muy bien. ¿No será más bien eso? ¿Se dan cuenta de ese tipo de cosas? Son cosas bastante complicadas, no tienen sentido. Pero la humanidad así lo ve, y para la humanidad eso es todo. Si no lo hace el discípulo, ¿para qué vamos a escuchar a ese ser que al fin y al cabo está equivocado? No tiene sentido. Pero pierden de vista algo muy importante, y ese algo muy importante es precisamente esa unión con Dios. Volviendo al caso de Pedro, le dice Jesús, ¿cuántas veces te he enseñado a abandonar tus esfuerzos por quitar algo del corazón de los que buscan la salvación? ¿Cuántas veces te he enseñado eso? Pero mira que Pedro no entendía, Pedro no quería. Y Pedro fue uno también que lo negó. Pedro lo negó. Sabemos claramente que antes de que el gallo cantara, lo negó 3 veces. Uno lo traicionó, el otro lo negó. Ante un ministerio de esos, le aseguro sinceramente que hoy día, con esa sabiduría que tienen ustedes, no lo seguirían. Porque es que ¿para qué van a seguir un ser que sus discípulos mismos se encargan de traicionarlo y de negarlo? De decir que es un maestro. ¿Ustedes qué dirían? No, yo que voy a seguir a eso. No lo voy a seguir. ¿Por qué? Pues porque está mostrando algo que no es. ¿Ven? Está mostrando algo que no es. No tiene sentido, ¿se dan cuenta? Eso lo han hecho dentro del gobierno de Dios. Lo han hecho. No, es que fulano, mire cómo se portan. Mire cómo se portan. Mira cómo son. ¿Yo qué voy a creer en eso? Si es que mire la gente. Es lo mismo decir, ¿yo qué voy a creer en Jesús? Mire a Judas. Mire a Pedro. Mire al uno, mire al otro. Tal una cantidad, porque realmente había una cantidad de personas con problemas bastante serios. ¿Se dan cuenta? Entonces son cosas que de verdad sería muy bueno analizarlas y no caer en esa trampa, en esa tentación. No podemos caer en eso, por favor. Cada uno de nosotros tenemos que lograr esa unión con Dios. No importa, si todos caen a mi alrededor, no importa. Yo nunca voy a caer, yo voy a seguir adelante. ¿Por qué? Pues porque es que se lo hable, porque mi vida espiritual no depende ni del uno ni del otro, ni del comportamiento de aquel, o de este, incluso ni siquiera depende del comportamiento de mi compañero, mi compañera, de mi hijo, de nadie, ¿verdad? Depende simplemente de que yo tenga una unión con Dios y Él sea el que haga el trabajo en mí. No importa que todos ellos caigan, no importa, pero es que mi vida espiritual no depende de ellos. Entonces, para alimentar esa capacidad de autocontrol, por ejemplo, esa ansiedad biológica, esa ansiedad humana, esos impulsos naturales que son deseos físicos o sexuales o lo que sea, que también es importante tener claro ese tipo de cosas. Nosotros deberíamos tener un arsenal, como digo, de frases importantes, porque esas son las palabras que Dios Padre habla. Tenemos esas frases en la Biblia, tenemos esas frases en los maestros. Los maestros nos dan unas frases muy importantes. Y esas frases realmente es el alimento para el alma. Pero yo debo contrarrestar, como les decía en la conferencia pasada, ciertas cosas. Contrarrestarlas con este tipo de frases. No entrar en una discusión, sino que si yo llego a ese tipo de cosas, a esa parte que supuestamente me gana, que es la parte física, pues entonces empezar a hacer las cosas de otra manera. Debería tener aquellas frases, por ejemplo, como esta que dice: los hijos de fe trabajan en niveles intelectuales y viven en planos espirituales muy por encima de los deseos desenfrenados y desnaturalizados, los deseos físicos, muy por encima de todo eso. Mira, debemos trabajar, que eso es lo que hacía Jesús, era un hijo de fe. Los hijos de fe trabajan en niveles intelectuales y viven en planos espirituales muy por encima
de los conflictos producidos por desenfrenados o desnaturalizados deseos físicos, muy por encima. Esa sería una muy buena frase que podemos tenerla cuando no podamos controlar nuestro cuerpo, que no podamos controlar nuestro ser. Entonces podríamos utilizar un tipo de frase de esas, pero de verdad utilizándola para nuestra alma. Nuestra alma no se alimenta de nada más, sino solamente de eso. Vale la pena. Hay una parte también muy importante que nos podría servir, y es entender que ninguna emoción o impulso humano, cuando no se le enfrenta, pero se le da rienda suelta a ese deseo desnaturalizado, a ese impulso humano, puede producir tanto daño. Pero tanto daño en el ser humano, y no solamente en uno, sino que puede producir daño en otras personas. Este punto deberíamos de tenerlo también muy en cuenta, porque es que yo no estoy viviendo una vida para mí mismo, sino que estoy viviendo una vida de alguna manera para otras personas. Y mi vida en esta tierra no debe ser solamente para mí, sino para todos mis hermanos. Que mi vida en esta tierra no sea solamente para todos mis hermanos incluso, sino para un universo entero, sino para un cielo, para una eternidad, para una cantidad de personalidades. Así debería de ser mi vida realmente. Yo sé que muchas veces nos afligen aquellos sentimientos, aquellas situaciones, por ejemplo, familiares, que son bastante complicadas, que de alguna manera nos ponen a pensar, ¿verdad? Cuando uno analiza realmente a Jesús, nuestro Padre Creador, Él era una persona comprensiva, pero no era una persona sentimental. Sabía hacer las cosas, vivía de esa manera, ¿verdad? Hacía las cosas de una manera, de verdad, muy por encima de lo que lo haría un ser humano, pero no era sentimental. Y todo este tipo de repeticiones que nosotros podamos usar, entendiendo cómo ellos lo hicieron, cómo lo vivió, cómo vivió Jesús su vida y poniéndola en práctica, porque eso es lo que alimenta el alma, entonces podemos empezar a crecer. De lo contrario no va a pasar nada. Debemos cooperar, y esta es una forma de cooperar con el Espíritu de Dios que habita en cada uno de nosotros. Todas estos se llaman fuerzas espirituales, fuerzas celestiales, que le dan alimento a nuestra alma para que pueda cooperar con el Espíritu de Dios, que es parte de nuestro ser y que está dentro de nosotros, de nuestra mente. Pero si no tenemos esto, si no lo hacemos de forma concienzuda, pues seguramente nos vamos a convertir en solamente religiosos. Vamos a aprender muchas cosas y vamos a pensar que al aprender cosas, entonces pues ya somos espirituales, porque nos hemos leído todo, porque ya hemos hecho los cursos de todas las formas, porque hemos hecho la teología de cierta manera, porque ya tenemos el libro, porque tenemos el diploma que atestigo que nosotros somos ya lo máximo. Estamos equivocados, hermanos, porque eso no es así. El propósito de todo este tipo de cosas es que nosotros vayamos repitiendo cada vez más estas cosas, alimentando nuestra alma como parte de nuestra vida, y debería ser de esa manera. Cada decisión que nosotros hacemos de esta manera, tomando todas estas perlas y todo este pan que alimenta al alma, porque todo esto es pan realmente del cielo, por eso no solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nos damos cuenta que ya es diferente. Cada decisión que nosotros hacemos en esta dirección o facilita la función del Espíritu de Dios o la detiene. Y mira que estas decisiones son esenciales. Muchas decisiones. No es que ustedes digan, bueno, yo tengo unas poquitas frases para esto. No, es que son muchas las decisiones que ustedes tienen que tomar. Así como hizo el maestro en el desierto, que se toma como que era que lo estaban tentando. Pero realmente era el ego que podía hacer ese tipo de cosas. Él dijo, si yo respondo al ego, el ego diría tal y tal cosa. El ego haría tal y tal cosa. Pero realmente, todas estas decisiones, todas estas repeticiones frecuentes nos ayudan a alcanzar una certeza formadora de hábitos, de tales reacciones que me van a ayudar a hacer mucho más fácil toda esta carrera tan maravillosa. Cada decisión que haces, vuelvo y digo, impide o facilita la función del Espíritu de Dios dentro de ti. ¿Y qué es lo que yo necesito? Lo que yo necesito es que Él pueda hacer su trabajo en mí. Y para eso tengo que tener cada una de este pan del alma y que lo pueda utilizar en cada momento. Estas mismas decisiones determinan automáticamente nuestro avance espiritual. No hay otra forma. Esto es lo que muestra realmente eso. Es verdad que la supremacía de una decisión, mira eso, la relación con una crisis incluso, tiene mucho que ver con la influencia hacedora de toda esta divinidad de nivel a nivel y de nivel a nivel. Es decir, cuando vamos escalando. Pero mira que para esto, para poder llegar allá, se necesitan, vuelvo y digo, todo ese tipo de repeticiones, de muchas decisiones, de repeticiones frecuentes, de repeticiones persistentes.
La gente solamente hace de pronto algo y dice, no, yo no sirvo para eso, yo mejor hago otra cosa. Pero es que son repeticiones, decisiones. Y todo esto me lleva realmente a alcanzar una certeza formadora de hábitos, de este tipo de reacciones que me parece de verdad que son muy, pero muy interesantes. Pero bueno, pues de todas maneras, sí es bueno de que una persona cuando llegue a este nivel entienda de verdad de que esto ya es otra cuestión, no es religión. A veces la gente pregunta, ¿de qué religión soy? Es que nosotros no somos de ninguna religión. Bueno, y eso quiero que quede también muy claro. Ni yo soy de ninguna religión, ni ustedes son de ninguna religión. Ustedes son hijos de Dios. ¿Por qué tendríamos que ser de una religión? No tiene sentido. En el cielo no hay religión. Hay muchas formas definitivamente para uno cooperar con nuestro espíritu divino y permitirle de verdad que Él haga su trabajo de forma como la debe hacer. Él ya trae una carrera modelo para nosotros, pero desgraciadamente nuestras debilidades, el egoísmo, de esa herencia animal, esa tendencia al no altruismo, eso lleva realmente hacia el olvido de aquellas cosas y alimentarnos en forma contraria a lo que debe ser la vida en el espíritu. Nuestro objetivo aquí es ese solamente, no hay otra forma. Así diga la gente que hay muchas, no hay otras realmente. Nuestro único objetivo es divino, porque somos hijos de la divinidad. Nosotros no somos cualquiera arrastrado por ahí. No somos un animal, somos hijos de Dios. Por eso les digo de verdad que si ustedes cooperan, van a tener resultados muy favorables con esta otra forma de vida. Y van a tener realmente la cooperación de todo un universo. Y allí es cuando ustedes van a producir los frutos del Espíritu. Allí es donde ustedes van a ver eso. Esos frutos del Espíritu que nuestro Maestro, Padre Creador, nos pide. Que debemos producir los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu divino cosechados en esta vida mortal. Cosechados aquí. En medio de este desierto, en medio de esta maldad, podemos cosechar estos frutos del Espíritu. Y esto solamente sucede con aquellas personas que realmente son conocedoras de Dios. Y estos frutos en este desierto de maldad y en este mundo humano, en la carne, donde hay todo lo contrario a lo que son los frutos del Espíritu. Aquí podemos cosechar esos frutos del Espíritu en medio de toda esta maldad. Y allí podemos cosechar ese fruto tan maravilloso que es el servicio amante, devoción altruista, lealtad valiente, justicia sincera, honestidad esclarecida, esperanza sin fin, confianza incondicionada, ministerio misericordioso, bondad infalible, tolerancia clemente y paz duradera. Todas estas cosas lo podemos lograr y estos son frutos muy avanzados, están los frutos del Espíritu, pero aquí vamos a un nivel mucho mayor y podríamos lograr todo este tipo de cosas. Ahora, si el creyente no rinde estos frutos del Espíritu divino en la vida, pues entonces están muertos, no hay nada que hacer. Y eso lo recalca muchísimo Jesús. Pero ¿cómo puedo dar esos frutos del Espíritu? Yo tengo que alimentarme. Yo tengo que estar conectado con esa vid verdadera que es el Padre Creador. Eso indica simplemente que el Espíritu de la verdad no está en ellos. Son ramas inútiles de una vid viva. No están unidos a esas ramas vivas. No están unidos. Y pronto serán podadas. Pronto se morirán. No hay nada que hacer. Si tú no rindes los frutos del Espíritu, entonces estás muerto. No hay nada que hacer. Jesús lo dijo. Mi Padre requiere que todos los hijos de la fe rindan muchos frutos del Espíritu. Eso es lo que Él requiere. Pero ¿cómo lo hacemos? Debería ser la parte más importante para nosotros. Si por lo tanto no somos fructíferos, no podemos hacer ese tipo de cosas porque hemos entendido las cosas de forma contraria, dice claramente la Biblia que Él cavará alrededor de las raíces y podará esas ramas inútiles. Las va a quitar. El Maestro nos pide esfuerzos realmente, no para salvarnos. Escuchen, no nos está pidiendo esfuerzos para salvarnos. No, nos está pidiendo de verdad que rindamos los frutos del Espíritu. ¿Para qué? Para contagiar realmente tanto a nuestros hermanos y a nosotros mismos, contagiarnos de esa salvación, de esas cosas tan maravillosas de nuestros semejantes y así sucesivamente, y poder sentir ahora sí eso. Muchas veces cuando una persona, por ejemplo, va manejando un carro, comete un error, quiere que ese otro conduzca como tú conduces, ¿te das cuenta? Y entonces, ¿qué haces tú? Pues lo insulta. No debería hacer eso. Mire, ante una situación de estas, se puede reaccionar de muchas maneras. Depende de lo que tú tengas en tu ser. Si tú eres un asesino, pues te bajarás y matarás al otro, así de sencillo. Porque no hace las cosas de acuerdo a como él cree.
Hay formas de hacer las cosas. Pero si tú eres un hijo de Dios, si tú estás rindiendo los frutos del Espíritu, seguramente lo vas a abordar de una manera diferente. Si tú eres una persona común y corriente, humano, pues simplemente le dirás señales de negativa o le dirás alguna palabrota y ya. Eso es una forma negativa de hacer las cosas. Volverle un insulto, por ejemplo. Si él le dijo algo, entonces le devuelve uno mayor y así sucesivamente. Esas son formas de actuar, que son situaciones que nos está dando la vida para poder mostrar quiénes somos y que son realmente salones donde estamos aprendiendo. Eso podría ser una parte y decir como la actividad negativa. La otra que podemos sentir también, y que eso es que aquí suceden muchísimas cosas, es usted sentir una negativa pasiva y es sentir muchísima rabia por esa persona, mezclada incluso con temor, pero no responderle nada. Pero estás que te mueres de rabia. Esa es otra forma de actuar. Puede que tú no digas nada, pero lo puedes hacer. Y eso no está bien tampoco. Pero también puedes hacerlo de una forma positiva, que es lo que Jesús nos pide que hagamos. Si nos damos cuenta, Padre suyo y Padre mío, ¿verdad? Porque es así. Usted ha insultado a su hermano o a su hermana. Y mira que estas cosas suceden verdaderamente. Y eso es lo que hacemos. Entonces simplemente decirle una frase muy interesante, ¿verdad? Dios le continúe bendiciendo. Esto sería, por ejemplo, una forma de atraer almas de verdad y de mostrarle la otra cara, como lo haría Jesús en ese momento. Yo creo que a ustedes les ha pasado eso, vuelvo y digo, de que de pronto han estado en contra de Dios Padre, ¿verdad? Y pues lógicamente pues no están muy de acuerdo con esa situación en ningún momento. Pero de todas maneras, lo normal es que esa situación que se está viviendo ayude más bien a que se afiance ese tipo de cosas desde un punto de vista espiritual. Ahora, el que yo, por ejemplo, haga valer en algún momento mi sentir hacia Dios y que de pronto sea enérgico en hablarles este tipo de cosas, no quiere decir en ningún momento de que yo esté sobrevalorándome ante mis hermanos. No, no es eso realmente, porque no tiene sentido. Simplemente lo que está mostrando y lo que estoy mostrando es mi fe en Dios. Y eso es muy importante y es una tarea importantísima que nosotros debemos hacer, debemos realizar con humildad. Y cuando hacemos esta situación en medio de aquellas personas que no quieren hacer ese tipo de cosas, que no les gusta, que se portan mal en una situación, por ejemplo, como el tráfico o lo que sea, pues yo simplemente estoy demostrando, es mi fe ante Dios, no para quedar bien ante Él, sino que yo estoy demostrando mi fe ante Dios y estoy actuando de esa manera. No estoy dejando que mi ego tome rienda, como sí lo hace en la vida de la otra persona. Entonces yo estoy mostrando algo muy diferente, estoy mostrando de verdad de que estoy unido a Dios. Recordemos, hermanos, que es claro, si tú te sientes importante, pierdes energía a través del desgaste de la dignidad del ego. De manera que queda poca energía para realizar la tarea. Entonces, pues no tiene sentido. La autoimportancia en lugar de la importancia de la tarea, eso es lo que agota a la criatura inmadura. Y en ese momento tenemos una tarea porque tenemos un no creyente, tenemos una persona que está en contra, tenemos una persona en el tráfico que no conoce a Dios, que no conoce a mi padre y a su padre, no lo conoce. Y por lo cual, esa es una situación, es una tarea que tenemos. Si yo me creo autoimportante, pues entonces no puedo hacer nada. Todo ese tipo de cosas agota a las personas inmaduras. Incluso el otro, pues ya uno se da cuenta que lo está agotando. ¿Por qué? Porque es el elemento del ego el que agota y no el esfuerzo del logro. No, es solamente el elemento del ego lo que realmente agota. Puedes realizar una labor importante si no te vuelves autoimportante. Podrás cumplir varias tareas tan fácilmente como una sola si prescindes de tu ego. Puedes hacer muchísimas cosas. Y ahí podemos decir, bueno, yo iba para el trabajo, yo iba a esto, pero me encontré a esta persona. Pero mira, si tú no te crees importante y muestras realmente lo que tú sientes por Dios, no importa, tú lo vas a hacer y vas a hacer las cosas, pero no para quedar bien ante Él, sino porque esa es tu forma, eso es lo que eres tú. Y estás mostrando realmente tu fe, estás realmente mostrando tu comunión y tu comunicación con Dios. Eso es lo que está mostrando. Si yo estoy en un mundo como estos y sé que esto y todo esto es la creación de Dios, es decir, todo lo que vemos, los hijos y todo eso, y yo estoy en contra, pues simplemente le estoy diciendo a Dios que yo estoy en contra de su creación. Pero si yo me uno a esta familia divina, que esa es la famosa filiación de la cual se habla,
Entonces es porque estoy de acuerdo con todo esto y ahora voy a empezar a trabajar y hacer las cosas con responsabilidad. Eso tiene más sentido. Y eso es espiritualidad, hermanos. Pero vuelvo y digo, tenemos que alimentar nuestra alma con todo este tipo de situaciones y cosas que son el pan del alma o lo que alimenta realmente el alma. No nos interesa tanto el cuerpo realmente, sino que vamos a trabajar más por esa otra parte. Y todo padre, si realmente todo padre y toda madre en esta tierra, si es inteligente, llevará a sus hijos a Dios. Lo único que verdaderamente les queda. Hacer una carrera, sí, claro, muy importante y hay que hacerla, pero no vas a llegar allá al cielo diciendo es que eres doctor y eres esto o eres lo otro y por eso te van a pasar. No. Puede que incluso esa carrera te pueda llevar a ser una persona egoísta, a ser una persona con un ego enorme, a tratar a los demás como algo que no vale la pena. No tiene sentido realmente. Nosotros como hijos de Dios estamos de acuerdo con las cosas de nuestro Padre y por eso hacemos este tipo de cosas. Yo me lo paso aquí todo el tiempo con ustedes, hablándoles y todo eso. No porque gane de algo de ustedes, porque yo que gano de ustedes, nada. Pero es que esta es la tarea de mi Padre. Y yo lo hago realmente por eso, porque es la tarea de Dios y mi tarea. Es nuestra responsabilidad, es mi responsabilidad. Pero no lo hago en ningún momento por esperar nada a cambio. No. Es lo mismo que yo esperar de mis hijos pequeños algo. Yo no puedo esperar nada, simplemente el hecho de que estén bien nada más. Ese es mi objetivo nada más, no más. Y si un día ellos organizan su vida y viven de cierta manera como ellos crean y que tenga que ver con su propia vida, pues yo debo respetarlo y me parece muy bonito y eso me hace feliz. Pero no estoy esperando nada a cambio. Es que es mi responsabilidad y por eso lo hago. Es diferente a muchas personas que lo hacen por otras cosas. Estoy aquí para ustedes y quiero que esas palabras, muchas palabras de estas son pan para el alma, tómenlas realmente. Y cada una de estas palabras de Dios que salen a través de mí, tómenlas para que ustedes puedan realmente ser grandes y crecer en el sentido espiritual, alimentando un alma, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Bueno, hermanos, hemos llegado al final y que quería realmente compartirles para que empecemos con pie derecho, haciendo las cosas de verdad de corazón. Un abrazo para todos ustedes. Les habló este servidor José, en nombre de la Fundación Gobierno de Dios. Que la primera fuente y centro de todas las cosas, y nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, los continúe bendiciendo por siempre. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado allí pendientes y muchas personitas que están allí compartiendo sus mensajes, opinando. Me parece tan interesante, de verdad, que hay personas que, así como me decían, yo a usted lo considero mi familia, yo también les digo de corazón que ustedes son mi familia, estas personitas que están esperando que se suba este tipo de contenido para poderse llenar de todas estas cosas. Ustedes son mi familia, claro que sí, porque son hijos de Dios. Muchísimas gracias por escucharme y gracias de verdad por todos sus comentarios. También les agradezco muchísimo que compartan toda esta información, si ustedes ven que es útil, que la gente se suscriba, que haga las cosas, que estemos allí pendientes y que todo esto vaya expandiéndose y vaya llegando a muchas partes del mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes, hermanos. Muchas gracias.